amigos, bienvenidos una vez más a la emisión 483 de La Conjura en este 24 de febrero de este 25, que es el Día de la Bandera. Hoy vamos a tocar algunos temas interesantes, pero antes de pasar a la agenda, quiero saludar a mis amigos, a mis compañeros, el maestro Alfredo Bielma. Bienvenido, maestro. Mucho gusto, buenas noches a todos. Mi amigo Juan Antonio Nemidiv y mi amigo Martín Quitano. Bienvenidos todos. Y bueno, vamos a dar inicio a este programa tocando primero el primer tema va a ser el mayo y el colapso México-Estados Unidos. Dijiste bien, el medio que se tiene, el medio que se trae, ¿no? El segundo tema es más local, pero no por esto quiere decir que no tenga implicaciones a nivel nacional. Ya le daremos lectura al tema, un análisis puntual. Yunes, la manzana envenenada. Y bien, así que vamos a iniciar con este programa, que están muy interesantes los temas, maestro. El tema del mayo, que ya tiene 8 meses en la agenda política del país. Y espérate que llegue junio. Y sigue. Con la elección de la judicatura. Y sigue dando de qué hablar. Maestro. Y va a seguir dando de qué hablar. Sus impresiones respecto al tema. Muy interesante este tránsito de México en nuestros tiempos. No nos hubiéramos imaginado si alguien lo hubiera escrito para un cuento de lo absurdo, de lo imposible. Pero es ciertamente preocupante porque para que le vaya bien al gobierno de México, pues tendría que superar una serie de escollos muy importantes, entre otros, justamente esto. Ya tenía varios, pero ahora se le presenta lo de la Carta del Mayo, en donde en cualquier escenario no se ve que salga airosa la Presidenta de la República. Ya sea que inicie los trámites para pedirle al gobierno de los Estados Unidos que lo extradite a México, o ya sea que no haga absolutamente nada. En cualquiera de los dos escenarios, de todos modos, el gobierno está subsumido en serios problemas. Porque para la percepción de la opinión pública mexicana, si inician los trámites para que traigan al Mayo para acá, pues la deducción pública será, no, pues claro, tiene que hacerlo por los compromisos que tiene con el Mayo. Si el Mayo habla allá, es mejor que hable acá, etcétera. Claro, para los mejor enterados, pues dicen que ya el Mayo habrá hablado allá. Y de lo que habrá hablado allá, pues será el compromiso que se haga para traerlo para acá, justamente, ¿no? Y si no hace nada, bueno, pues de todos modos quedará en la mente colectiva, pues la percepción de que el gobierno no puede hacer absolutamente nada por la defensa de la soberanía. Pero de todos modos el episodio es muy interesante y bueno, pues hay que observarlo con mucho detenimiento porque va a tener y traer consecuencias bastante importantes. Pues yo creo que ya está haciendo algo desde 24 horas después de la carta de el Mayo Zambada. La presidenta ya hizo sus primeros declaraciones, hizo algunos comentarios y sobre todo la propuesta de atender el problema a través de cambios constitucionales, el 19 y el 40, ¿no? Particularmente. Y bueno, ella menciona que no es por el personaje, sino por el tema, ¿no? Por el hecho. Amigo Nemi, ¿qué nos tienes que decir al respecto? Me dan 10 segundos para hablar. Ustedes creen, me amenazan, me censuran, me acusan, me bulean, pero yo los quiero. Ya lleva 5. Los quiero y los quiero mucho. Yo no había visto una circunstancia similar en la que un jefe reconocido, confeso, acreditado, probablemente como el más importante líder delincuencial en las últimas 4 décadas en este país, Ismael Mayo Zambada, tuviera la capacidad para poner, no digo de rodillas, pero sí en una condición de riesgo y vulnerabilidad al gobierno de México. Y es que en el contexto lo que pasa
es que las acusaciones reiteradas, bajo ninguna circunstancia desmentidas, de los hechos en los que este señor fue secuestrado y llevado a Estados Unidos, colocan al gobierno mexicano en una posición comprometedora por varias cosas. La primera es porque, pues, ¿quién duda hoy de los vínculos del gobierno del presidente López Obrador con la delincuencia organizada? ¿Quién duda hoy de los vínculos del gobernador de Sinaloa, Rocha Moya, con la delincuencia organizada? ¿Quién duda hoy que el asesinato de Cuen, el enemigo político de Rocha Moya, tuvo participación de las autoridades del estado de Sinaloa, que incluso intentaron encubrirlo, falsificando el homicidio con datos adulterados de un supuesto asalto en una estación gasolinera? Todo esto viene a cuento porque Mayo dice, si no me regresan a México, las relaciones entre Estados Unidos y México van a reventar, van a colapsar. Es una amenaza clara y expresa. Y bueno, muchos analistas se preguntan, ¿por qué en menos de 24 horas, como ya se dijo aquí, la presidenta Sheinbaum dijo que sí, que le da instrucciones al gobierno de la República para que lo traigan de regreso, para que hagan las gestiones? Pero por otra parte, muchos analistas preguntan, ¿y por qué no hicieron lo mismo cuando detuvieron a García Luna? ¿Por qué no hicieron lo mismo cuando detuvieron al general Cienfuegos, sino hasta que la cúpula militar se encabronó, después de que el presidente López Obrador decía que estaba bien que hubieran detenido al exsecretario de Defensa porque era un delincuente? Y al día siguiente reculó y ordenó y negoció y pidió, le suplicó a Trump que le devolvieran a Cienfuegos. Bueno, en resumen, yo no había visto un caso similar en el que un delincuente tuviera la capacidad de chantajear como está ocurriendo ahora, y bueno, pues la respuesta tan poco afortunada, tan inadecuada del gobierno federal. Pues es cierto, la respuesta fue casi inmediata. Es inédito el hecho de que un presidente de la República acepte una amenaza explícita establecida en un documento, en una carta, pero escuchando las aseveraciones y algunas cuestiones de su propio abogado, el propio abogado en México, del Mayo Zambada, dice que fue mal interpretada esta amenaza, que no está la amenaza en el sentido que se está interpretando, que lo están interpretando los analistas políticos. ¿Qué piensas de ello, mi estimado amigo? Pues que con mucho vienen los refranes populares a colación, ¿no? No es diablo, pero huele a azufre. Y está bien que lo nieguen los abogados, pero todo parece indicar que efectivamente había detrás de la carta y de algunas de sus líneas fundamentales una provocadora imagen de chantaje. Yo quisiera un poco referirme al comentario de Toño Nemi respecto de quién realmente no apostaría de que tenemos un gobierno que en muchos de sus frentes está ligado a México. Pues increíblemente creo que a veces tenemos ideas equivocadas respecto de amplios sectores de la población. Creo que sí hay sectores de la población que dicen que no es cierto esto y que la defensa que se pueda hacer del Chapo del Mayo, estará en función de un ideario principista del nacionalismo mexicano que ha sido parte de la narrativa en estos momentos de la presidenta Claudia Sheinbaum y de los actores políticos ligados a la Cuarta Transformación. Creo que en ese sentido hay un importante número de mexicanas y mexicanos que asumen que esto no es así, que hay una lógica de un gobierno distinto que está transformando a México y que los espacios de acuerdo de algunos sectores del poder en México que están ligados al narco no corresponden a los que están ligados a la Cuarta Transformación. Lo dejo como una idea porque he visto algunas encuestas callejeras en videos donde efectivamente hay un sector, 6 de cada 10 de los entrevistados dicen que no es cierto, que realmente el gobierno de la presidenta y antes el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador no están ligados a esto y que al contrario, simple y sencillamente, como lo narran ellos muy fuertemente, es parte de la historia pasada, de los grupos de interés pasados, que obviamente no son los mismos que los de ahora. Dicho lo anterior, me parece que hay una situación reactiva del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, como en muchos temas, y que lo miramos a la luz efectivamente de los meses pasados. Dices que tiene 8 meses, mi querido Toño.
Pues en los últimos 7 meses y medio, la gran demanda del gobierno de la presidenta y en su momento del presidente Andrés Manuel López Obrador fue pedir que se explicara cómo es que se da la sustracción. No se demanda o en ningún momento se estableció este rescate de la soberanía, el discurso nacionalista en el sentido de que había un ciudadano mexicano más allá de los antecedentes, como lo dice la presidenta, que merece la atención del respaldo legal. Y con eso también lo digo en función de las palabras del procónsul Monreal, que argumenta desde la legalidad la posibilidad de establecer una demanda de regreso del señor Zambada. Bueno, estos elementos nos dan la vista de cuál ha sido el impacto realmente profundo de la carta, ahora cada vez más parecidos a estos personajes. El presidente López Obrador siempre todo lo relacionaba a través de una serie de mensajes epistolares. Ahora también el Mayo hace sus 2 cartas, ya lleva 2, que establecen precisamente una puja por dejar en claro cuál es su posición. La primera de ellas, sí hay que recordarlo, porque tiene que ver mucho con cómo se ha reaccionado de manera muy puntual, olvidando otros asuntos que están ligados a la detención, y es cómo es que se da la sustracción. En esto están metidos actores fundamentales. Es que fue abducido. Fue abducido. Por una nave espacial. Hay actores de la 4T vinculados a la sustracción, y en todo caso también estaría en el mismo saco del Mayo Zambada, más allá de que no hay silencio absoluto, el hijo mismo del Chapo. Porque si nos creemos a pie juntillas las condiciones en las cuales se da la sustracción en la versión del Mayo, hay un actor colaborador de la inteligencia o de los grupos policíacos estadounidenses que no se menciona para nada en esta discusión en estos momentos en muchos foros. Bueno, esta parte a mí es la que me parece que obliga a pensar esta debilidad estructural ligada al fenómeno corruptor que se ha venido dando y que se ha hecho cada vez más manifiesto en nuestras clases políticas en relación con los grupos de la delincuencia organizada, que obviamente han estado tapando muchas de las condiciones del control político en función de sus capacidades de dominio territorial, etc. Y lo miramos directamente con la forma en la cual se está comportando el gobierno mexicano, que ahora resulta que le va a dar el paso, no el gobierno, sino a un ente autónomo de la Procuración de Justicia, como es la Fiscalía, la responsabilidad de dirimir una serie de elementos de esas características. Y esto me parece también preocupante, porque al final de cuentas, el señor fiscal general de la República, pues si bien es cierto, puede dar un parte de las condiciones en las cuales se supone que se da el entramado novelesco de la sustracción, no necesariamente tiene que definir la ruta política de actuación del gobierno de la República. Quieren, supongo, meter en un brete legal a la Fiscalía General de la República, pasando con ello por alto la discusión política que está en el fondo, que es el conflicto en 3 puntos sustantivos con el gobierno de Donald Trump. ¿Qué pasa? La migración, el crimen organizado, obviamente ligado al fentanilo, y la cuestión de los aranceles como un elemento fundamental de presión económica. Muy interesante, Martín, tu comentario. Y yo quiero retomar algunos puntos de lo que mencionabas. Uno, hablabas del tema del diputado Monreal, donde hace referencia, ¿no?, al tema. Otro es el tema de que participa en este secuestro, ¿no?, como así lo están manejando, del Mayo Zambada, de uno de los hijos del Chapo Guzmán, ¿no? Y ahí es donde justo ellos hacen esta narrativa, primero, de este secuestro transfronterizo, ¿no?, que así lo mencionan porque legalmente así está establecido, de acuerdo al hecho que se suscitó en 1990, y ellos están refiriéndose también a ese hecho del 90 con el doctor Humberto Álvarez Machaín, que lo secuestraron, se llevaron a Texas. Y justo en esa parte están basando su narrativa legal, ¿no?, para poder defender esta posición del gobierno de México, esta ayuda o esta defensa respecto a un ciudadano mexicano, ¿no?, que fue secuestrado, así lo menciona, ¿no? Y el otro tema que quiero
abordar, rescatar lo que tú mencionas, es la Fiscalía General, ¿no? Escuchando una entrevista que le hicieron a uno de los asesores del Mayo Zambada en México, él decía que quien tendrá que abordar el tema desde la perspectiva legal y de acuerdo a los tratados internacionales, en este momento no es la Fiscalía, sino es la Secretaría de Relaciones Exteriores. Es decir, el Ejecutivo tendrá que designar a un ente y ellos observan como a la Secretaría de Relaciones Exteriores para poder, en principio, hacer esta carta o este reclamo a los Estados Unidos respecto a la repatriación del Mayo Zambada. Maestro, ¿algún comentario al respecto? Me quedo con la idea de que es fundamental, por supuesto, la intervención de la Fiscalía, más aún que la propia Secretaría de Relaciones Exteriores, porque finalmente su intervención sería de orden administrativo, es decir, la gestión para la repatriación. Pero el gobierno de México requiere de un fundamento, de un basamento jurídico para poder actuar y tomar a partir de allí un criterio político. De otra manera, pues, ¿cómo va a actuar? Es decir, tiene que encontrar un fundamento legal para poder iniciar los trámites, si es que es la voluntad. Pero es la y Fiscalía, es lo que Alfredo. ¿Lo ves que es la Fiscalía el ente? No es la Consejería Jurídica. Tiene que ser la Fiscalía. O porque la Fiscalía atiende asuntos de carácter interno, de penalizaciones internas. En este caso, lo que se está argumentando es el conflicto, de alguna manera, voy a ponerle comillas, no lo tengo claro, diplomático, de que un ciudadano mexicano fue extraído. No de que haya o no crímenes perseguibles. Vamos a ponerla en esta cuestión. La forma es la cuestión diplomática. Lo otro es cómo vas a operar políticamente un asunto de esta naturaleza, no diplomático. No diplomático. El gobierno requiere de una base jurídica para poder establecer sus lineamientos y actuar en consecuencia, incluso diplomáticamente. De otra manera, si no tiene los lineamientos que le pudiera proporcionar, aportar después de una investigación, que por lo demás ya está hecha la investigación por parte de la Fiscalía General de la República, lo otro es esperar los tiempos para que mañana lo plantee. Vamos a esperar a ver qué es lo que dice el fiscal. El fiscal ya dijo, ya investigamos. Sí fue, por ejemplo, en el caso de Cienfuegos, fue una extralimitación del gobierno de los Estados Unidos para aprehender al general Cienfuegos en los Estados Unidos. Y esto otro, de alguna manera, se asemeja a aquello. Pero necesita el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum pues tener justamente ese criterio jurídico y proceder en consecuencia, incluso diplomáticamente, ¿no? A partir de ahí, las acciones políticas y diplomáticas tendrán un basamento más sólido, ¿no? Y justo por eso mencionaba el caso del doctor Humberto Álvarez Machaín, porque aunque tal parece que es similar, porque ambos se habla de secuestros transfronterizos, en aquel momento sí fue personas, ¿no? O entes gubernamentales de los Estados Unidos, creo que fue la DEA, quien se llevó al doctor Humberto. En este caso no fue así. Pero es que además hay esto. Aquí es cuestión según el sapo la pedrada. Estamos hablando de hace 30 años, 25 años, etcétera. Y de ninguna manera podemos equiparar el asunto del doctor aquel con lo de Mayo Zambada. Pero además, doctor, hay algo muy importante, muy importante. Y las circunstancias diferentes. Las circunstancias fueron diferentes, pero además las personas. En este caso es un particular. No fue el gobierno de los Estados Unidos. Fue un particular que trasladó al Mayo a los Estados Unidos, y con base en eso se estableció también la explicación en un primer momento del gobierno de Estados Unidos, porque lo dijo, a mí me trajeron a una persona, lo trajo un mexicano, trajo a otro mexicano, y lo andábamos buscando, tiene antecedentes de búsqueda y penales, entonces aquí se queda, y esa es la explicación que dio. Toño, ¿comentarios? Yo matizaría o ampliaría la charla con 3 elementos. El primero es que evidentemente el Mayo fue llevado a la fuerza
Durante semanas, incluso en el programa especulamos si el Mayo habría accedido a entregarse porque tiene hijos menores, porque tiene hijos mayores, porque tiene intereses, porque está enfermo, etc. Bueno, la guerra civil que se produjo en Culiacán y que dura hoy y que ha costado ya mucha sangre y que ha roto con la vida de la capital de Sinaloa, es el resultado y la prueba de que sí hubo traición, pero no solo esa. A los 2 días de que el Mayo fue entregado en Estados Unidos, trascendió la información de que el hijo preso del Chapo, hermano del otro hijo del Chapo, que supuestamente fue el que operó el secuestro, fue cambiado en su condición de preso a testigo protegido, fue sustraído de la cárcel gringa en la que estaba y ahora vive en los Estados Unidos con identidad reservada, lo que hace pensar que ciertamente la abducción del Mayo es resultado de una traición de los hijos del Chapo a su antiguo aliado y padrino el Mayo, pero obviamente concertada con el gobierno de Estados Unidos. ¿Por qué le preocupa tanto al gobierno mexicano? Esa es la clave. Por el temor de que salgan a relucir los vínculos y las ligas que pudiera haber entre servidores públicos y los grupos delincuenciales. Nada que no sepamos. Hay declaraciones documentadas de la cantidad de dinero que recibieron las campañas, no solo de Morena, de otros partidos también, pero es evidente que el dinero del narco está en la política y lo que más les preocupa es que esto se sepa. Lo grave es que hay un exagente de la DEA que afirma, y que nadie lo ha refutado, que hay dinero del narcotráfico invertido en la campaña de la presidenta Sheinbaum. Entonces, aquí el tema no es ni siquiera el Mayo, no es ni siquiera la traición, sino las repercusiones que pueda tener para la vida pública de México. Y termino con algo muy importante. Innecesariamente, absurdamente, en su primera carta del Mayo dice: fulanito de tal es mi único abogado, mi representante, y actúa en mi nombre. Y de repente empiezan a aparecer, pero cantidad de publicaciones que demuestran los estrechísimos vínculos de este individuo, el abogado del Mayo, no solamente con Morena. Sale fotografiado en distintos eventos con la presidenta Sheinbaum, y algo muy relevante: en 2 ocasiones recibe reconocimientos por parte de entes de gobierno en donde Morena es mayoría. En la primera ocasión, aparentemente a propuesta del Partido Acción Nacional, pero en la segunda ocasión fue Morena quien decide reconocer a este individuo que hoy la señora presidenta dice no conocer, dice jamás haber tratado con él, cuando hay varias fotos publicadas en las que están juntos, abrazándose, sonrientes. Entonces, ahí está el tema, el vínculo que pudiera aparecer y que, ojo, evidentemente los gringos se están guardando para cuando sea necesario. Entonces, esta es una situación de un solo rehén con 2 secuestradores. Por un lado el Mayo y por otra parte el gobierno de Estados Unidos. Dijera mi mamá, o le dan al violín o le dan al violón, pero el gobierno va a salir mexicano raspado de este afer inevitablemente. Muy buen análisis. Y sí, efectivamente, se corre el riesgo de que el gobierno mexicano salga raspado. Tendrán que actuar con mucha inteligencia, toda vez que, como lo mencionaba Toño Nemi, los dos asesores que están representando a México, en México, la defensa de el Mayo Zambada, el abogado Juan Pablo Menilla Rodríguez y Juan Manuel Delgado, pues han aparecido. El primero, ¿no? Ha tenido dos galardones o 2 reconocimientos por parte de Morena, ¿no? Y aquí la pregunta, como bien dice Toño, aquí finalmente va a salir raspado el gobierno mexicano y desde el inicio se planteaba en qué momento la presidenta de la República abordó o quiso ser la defensora de una persona que está acusada por el gobierno de Estados Unidos de narcotráfico, de tráfico de armas, de lavado de dinero, entre otros delitos que está acusado allá, ¿no? Y además con una carta bastante fuerte, amenazando, aunque digan que estamos, o que se exagera en esa interpretación, que no es así. Y también lo mencionaba en una entrevista de uno de sus abogados, decía: oiga, ¿y cuándo, hasta qué momento van a ustedes a decir, les damos tiempo para que respondan? Decía, bueno, esto legalmente no tiene
un tiempo, pero vamos a esperar de 2 a 3 semanas para poder entonces exigir de nueva cuenta nuestros derechos como mexicanos, ¿no? Mira, mi querido Toño, yo creo que hay una serie muy buena que acaban de poner el jueves pasado en Netflix, recomiendo mucho, con el maestro Robert De Niro, se llama creo que Día Cero. Y nosotros tenemos un día cero precisamente en este marco de la situación en la cual estamos viviendo. Espero que no convocan a estado de emergencia y que No, cancelen. pero bueno, lo digo porque hay un día cero, este momento en el cual el señor Zambada es abducido y efectivamente ahí hay un punto de quiebre porque el gobierno mexicano, todavía encabezado por el presidente López Obrador, pareciera que se le mueve muchísimo la capacidad de respuesta y el día siguiente, la mañanera siguiente, ya no se ve el presidente ufano después de un triunfo electoral poderoso con la conformación de las mayorías que obtienen legal e ilegalmente, que lo hemos comentado muchas veces, sino un presidente balbuceante de cómo establecer una discusión respecto a un hombre clave, todo parece indicar, en la conformación del poder político actual, del poder dominante actual, o el poder hegemónico, aunque a muchos no les parezca esta palabra como un elemento que se pueda establecer en el nuevo régimen. Sencillamente este balbuceo del presidente López Obrador para responder ante la circunstancia, el solapar de alguna manera la propuesta de solución que da el gobernador Rocha, la muerte del diputado Cue, estos elementos de violencia que al principio estableció una calma chicha de unos días, una semana tal vez antes de que se empezara a dar el gran enfrentamiento entre los grupos que integran el cártel de Sinaloa, permitió simple y sencillamente gozar de un tiempito, dirían en mi pueblo, al presidente López Obrador para patear el bote. Una presidenta electa que tampoco asume un compromiso claro de la narrativa, obviamente lo podemos considerar como algo normal porque el presidente en turno imponía todavía los ritmos, dicen algunos que lo sigue imponiendo, pero al final de cuentas no le da más que para asumir que el bote al final del día va a caer en su periodo de gobierno. Y cuando llega el 1 de octubre, insisten en seguir pateando el bote sin darle una salida diplomática, de discusión política, legal, pensando en que se pudiera tener estas sin cosas. aplicar la ley y sin ejercer justicia. Bueno, a ver, tenemos el solapamiento al gobernador Rocha por parte de la clase política, no del centro, de todo el país, no que se está manifiesta solo, con un grito que es oprobioso a estas alturas, que lo fue en ese momento, pero ahora más. No está solo, por parte de los gobernadores de Morena, por parte de la pero es que tienen razón. Bueno, ellos también están involucrados en eso. Y pues cumplen una idea, se tapan los unos a los otros. Tapados los unos a los otros. Y en este sentido, el asunto se vuelve absolutamente peligroso para quienes encabezan en la construcción de este nuevo régimen, autócrata, como quieran verlo, autoritario. Al final del día, lo que se está pareciera rompiendo, resquebrajando abajo, son estas bases que de alguna manera pudieron darles participaciones financieras, como lo planteaba Toño Nembi, que le dieron coberturas electorales posibles, de triunfos electorales a todas luces en territorios específicos del país, y para no plantearme la disputa de si en un espacio determinado, en todas partes del país o en la gran mayoría de las partes del país, que cubrieron efectivamente un andamiaje de refuerzo a la conformación, primero antes del 18 del movimiento del primer piso de la Cuarta Transformación y después en el 2024 con el segundo piso de la Cuarta Transformación. Creo que cuando en aquel momento, y vayámonos a los primeros meses o finales del 17, cuando decías que si no soy yo el tigre de Andrés Manuel, podríamos estar refiriéndonos a que el tigre estaba consolidado en función de esta alianza con estos grupos delincuenciales. Muy bien. Oye, perdón, voy a complementar rápido y breve todo lo que acaba de decir el joven. Es que justo es eso, ahorita vamos a ir por partes, vamos a hacer un cierre de 1 minuto cada uno. Empieza con un Gracias minuto. por tu turno. Esto es chisme, es anecdótico, pero no podemos soslayarlo del análisis. Nadie sabe en dónde está el presidente López Obrador. De hecho, no lo han visto en Palenque. Fue la boda de su hijo con 1000 invitados y
prácticamente todos dijeron que el presidente no asistió, y corren rumores de que el presidente habría viajado a La Habana en un avión de la Fuerza Aérea Mexicana, que tampoco nadie desmintió. Yo no sé si esto tenga algo de fundamento o no, que haya ido a Cancún a la boda del hijo o no, que se haya ido del país, que viva en La Habana, etc. Lo que está claro es que ya para muchos subyace la idea de que este escándalo puede alcanzar al expresidente de México. Creo que allí está el nudo esencial del fin de la 4T, si es que llegara a ocurrir, y me parece y está claro que el gobierno de Estados Unidos tiene en su puño a Morena para hacer y decir lo que quieran. Y la mejor respuesta es que menos de 24 horas después de que Trump les ordenó que pusieran vigilancia en la frontera norte, 10,000 tropas, 10,000 soldados militares mexicanos adscritos a la Guardia Nacional bajaron para hacer el trabajo de la Border Patrol, pero de este lado y pagados por nosotros. Por eso me sorprende mucho la declaración de la señora presidenta hoy de que México no se arrodilla ante nadie como ocurría en el pasado. ¿Se referiría al gobierno de López Obrador? Muy probablemente. Yo creo que la narrativa y lo que declaró hoy la presidenta, pues justo tiene que ver con el día de hoy, ¿no? Se envuelve en la bandera, este tipo de situaciones le va bien para su narrativa, para ese nacionalismo que han venido enarbolando, ¿no? Desde hace un tiempo. Creo que le viene bien para esta narrativa y justo para lo que mencionabas hace un momento, para esas huestes, esas personas que creen todavía en estos discursos populistas, ¿no? Nacionalistas. Le va bien, me parece. Maestro, concluimos. Ignoro si efectivamente el presidente, o si es un rumor o no, porque además abunda en las redes, ese comentario de que el presidente López Obrador, el expresidente, ya está en Cuba. Lo que sí es cierto y es una realidad es el mensaje subliminal de la carta, en uno de los párrafos de la carta del Mayo Zambada, en donde dice: si no se interviene en mi caso, pudiera repetirse el hecho de que vayan por algunos políticos en México y se los traigan a los Estados Unidos. Y bueno, pues eso ya ocurrió en un hecho con un expresidente en Honduras, y por supuesto cabe la posibilidad que ocurra también en México, y no nada más respecto de un expresidente, sino de varios gobernadores y en funciones. Bien. Sí, bueno, yo diría que rápidamente el argumento del rescate de la soberanía, el nacionalismo pujante de la presidenta Claudia Sheinbaum, el que nos iguale a todos con el ciudadano Zambada, ¿no? A todos los mexicanos y mexicanas, implica al final del día precisamente una preocupación que tienen respecto de un hecho de estas características. Recobrando el lenguaje más certero de muchos de los políticos de Morena respecto de aquellos que pueden sentirse perseguidos por muchas de las acciones que ha detallado a lo largo de estos ya 2 gobiernos de la Cuarta Transformación a nivel nacional y en muchos estados, el que nada debe, nada teme. No tendrían por qué estar preocupados. Pero como esto no necesariamente es así, creo que en este sentido están poniendo mucho sus barbas a remojar y buscan, con este 80% que dicen varias encuestas que tiene de respaldo a la presidenta frente a cómo está enfrentando a Donald Trump, pues regodearse en esta narrativa, se supone, de nacionalismo más acentuado con respecto de lo que está sucediendo con los Estados Unidos. Oye, perdón, pero hablabas del lenguaje de los políticos. Yo tengo una deformación profesional porque para mí el verbo pujar indefectiblemente se asocia al acto de parir. Trabajé mucho tiempo en el área sanitaria y bueno, pues pujar es una función natural de sacar a un bebé del vientre materno. ¿Me puedes explicar? Me voy a reír, pero te juro que es totalmente en serio. ¿Qué debemos entender por nacionalismo pujar? De este nacionalismo que echa fuerzas, que echa vigor hacia adelante, O sea, que le nacionalismo mete pujante. Bien, pues después de esta aclaración de nuestro amigo Martín, nos Que vamos no me a aclaró nada. No, pues del esfuerzo que se hace, vaya, del nacionalismo esforzado, A ver, es que de retórica viva. El que nosotros cuestionemos estas cosas
no nos convierte ni en traidores ni en apátridas. Bueno, espérate. Amamos a nuestro país, nos encabrona que violenten la soberanía nacional. Nadie tiene derecho a pasar por encima de los mexicanos. Debieran respetar nuestras Tú fronteras. también te envuelves en la bandera. También. No, don Alfredo, pero a ver, yo le pregunto a usted, don Alfredo, ¿cuántos años luchamos Ajá. porque se reconociera México? Fue pionero mundial el mar territorial de 200 millas. Fue una conquista que México logró impulsar y que fue reconocida por la mayoría de las naciones del mundo. Parece cualquier tontería, pero no lo es. O sea, 200 millas de mar territorial son millones de kilómetros. Y Todavía crece la soberanía. no, pero a lo que voy es a esto. A que de repente un avión vuela en medio del mar de Cortés y nos salen con la mamarrachada, por no decir la palabra correcta, de que como está dentro de las 12 millas de mar territorial, no nos están violando. A ver, o sea, renunciamos con un discursito inane, irresponsable, a años de lucha por las 200 millas. O sea, no son pocas cosas, y eso claro que agrava y que ofende que nos violenten, pero por favor, por amor de Dios, en defensa del mayor. Pero corrigieron, dijeron que estaban ya haciendo colaboración, que Que no había hay- tal. que había- No, dijeron, que hubo un no nos permiso. están espiando. Bueno, sí, pero con nuestro permiso. Con nuestro permiso. Tan, tan, se acabó. Bien, pues como se dan cuenta, el tema genera cierta, ¿cómo le podemos llamar? ¿Rispidez? No rispidez, sino Debate, enjundia. debate. Este debate se hizo interesante. Vamos a un corte comercial y regresamos en unos minutos. Mantente informado a través de las plataformas de Sociedad 3.0 Multimedios. Somos un portal de noticias, radio por internet y televisión. Entérate del acontecer local, estatal, nacional e internacional con veracidad y oportunidad. Síguenos a través de nuestras redes sociales. Búscanos en nuestro portal web como sociedad3.0.com, en Facebook como Sociedad 3.0, Twitter Sociedad-30 y YouTube como Sociedad 3.0 Televisión. Sociedad 3.0 Multimedios, más cerca de ti. ¿Buscas calidad educativa? Universidad IBES. Ofrecemos 13 licenciaturas, 4 especialidades, 6 maestrías y 5 doctorados. En la Universidad IBES, tu éxito es nuestra prioridad. Por eso contamos con un sistema de becas que te facilita el acceso a la educación superior. Pero eso no es todo. Talleres extracurriculares para potenciar tus habilidades y un equipo docente altamente capacitado que está listo para guiarte en cada paso de tu camino. El futuro comienza aquí. Universidad IBES. Ven y descubre por qué 29 años de experiencia respaldan nuestra excelencia educativa. Contáctanos a través de nuestra página de Facebook. Estamos como Universidad IBES o llama al 2288-123-456. También puedes mandarnos un WhatsApp al 2287-540751 y si lo prefieres, visítanos en Azueta 34, Colonia Centro, en Jalapa, Veracruz. No lo pienses más, somos tu mejor opción. Somos Linces, somos IBES. Bienvenidos a Bachillerato IBES, tu mejor elección educativa. En Bachillerato IBES sabemos que tu futuro es lo más importante y por eso estamos comprometidos en ofrecerte una educación de excelencia. Nuestros maestros altamente capacitados y nuestro enfoque integral te prepararán no solo para tus exámenes, sino para la vida. ¿Por qué elegirnos? Horarios cómodos y flexibles. Sabemos que tienes muchas responsabilidades y actividades, por eso adaptamos nuestros horarios para que puedas estudiar sin estrés. Costos accesibles. Creemos firmemente que una educación de calidad no debería ser un lujo, por eso nuestros costos están diseñados para ser accesibles para todos. Una educación que marca la diferencia. En Bachillerato IBES no solo te preparas académicamente, sino que también te desarrollas como persona. Nuestro enfoque integral te ayudará a alcanzar tus metas y sueños. Además, ofrecemos una amplia variedad de talleres extracurriculares para que descubras y desarrolles tus talentos. Te apasiona el canto, el teatro, la danza folclórica, la pintura, la guitarra o el fútbol femenil, tenemos algo para ti. También contamos con activación física para mantenerte en forma y saludable. Y hay más buenas noticias. Con nuestra promoción especial puedes acceder a una beca del 50%, haciendo tu educación más accesible que nunca. No dejes pasar esta oportunidad única. Inscríbete hoy mismo y da el primer paso hacia un futuro brillante.
Llámanos al 2288 17 20 26 o envíanos un WhatsApp al 2288 56 80 88. También puedes visitarnos en nuestra sede, calle Juárez número 87, zona centro, Jalapa, Veracruz. Estamos aquí para ayudarte en cada paso del camino. La experiencia respalda nuestra excelencia. Únete a la familia IBES y construye tu futuro con nosotros. Somos Linces, somos IBES. Universidad Martí, impulsando la innovación del conocimiento. Somos una universidad consolidada a nivel nacional e internacional con planes de estudio pertinentes y de alto nivel. Contamos con licenciaturas en Ingeniería Civil, Ingeniería en Informática e Ingeniería en Tecnología y Producción. Además, tenemos maestrías en Ingeniería, Administración, Psicología, Ingeniería Ambiental y Derecho Procesal Penal. También puedes profesionalizarte con un doctorado en Ingeniería, Administración, Psicología, Educación y Derecho Procesal Penal. Únete a los mejores. Pide informes en nuestros teléfonos 782-822-3350 o a través de nuestro correo informes@umarti.edu.mx. Manda un mensaje a nuestra página de Facebook. Estamos como Universidad Martí. O mándanos un WhatsApp al 782-210-6521. Ven a nuestras instalaciones, ubicadas en calle Costa Rica 415, Colonia 27 de septiembre, en Poza Rica, Veracruz. Universidad Martí. Aprende, avanza y transforma. Únete a la excelencia educativa en secundaria y preparatoria Dr. Gavino Barreda. Con más de 60 años dedicados a la formación académica, somos tu mejor alternativa. Contamos con un cuerpo docente altamente capacitado en tecnología educativa para garantizar una enseñanza de primer nivel a costos accesibles. Contáctanos al 782-823-1105 o síguenos en Facebook como Secundaria y Preparatoria Dr. Gavino Barreda. También puedes visitar nuestras instalaciones ubicadas en calle Costa Rica 415, Colonia 27 de septiembre, en Poza Rica, Veracruz. Permítenos ser parte de tu trayectoria hacia el éxito en una comunidad educativa de excelencia. Nuestra historia avala nuestro compromiso con la calidad educativa. Únete a Secundaria y Preparatoria Dr. Gavino Barreda. Más de 60 años de experiencia al servicio de tu desarrollo académico. Soy Gavino, soy evolución. Bien, pues regresamos a este programa 483 de La Conjura y vamos a abordar un tema bastante interesante. Ya lo mencionaban hace un momento respecto a algunas cuestiones de qué está pasando en el interior del Movimiento de Regeneración Nacional. En este sentido, las afiliaciones, ¿no?, que se están dando a nivel nacional, se habla de ahí de algunos personajes que ya los mencionaron aquí, pues un tanto controvertidos, ¿no? Bastante controvertidos. La presidenta de Morena ha hablado al respecto, justificando algunas cuestiones. Con ella no te metas, es una mamá recién parida y no la distraigas. Ahí sí es ahí sí hubo pujanza, ¿no? Sí, la atendieron en el IMSS Bienestar, En el Bienestar de Santa Fe, ¿no? Y bueno, en ese sentido, hay una parte muy interesante que ha venido a discusión, no solo en el ámbito nacional, sino también en el estatal, es justo esta afiliación del senador Yunes Márquez a Morena. Maestro, ¿qué nos tiene que decir al respecto? Cuando vino en su campaña electoral en el 2018 a Veracruz, el que fuera presidente de la República, entonces era gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, gobernador de Veracruz, y lo retó públicamente porque el gobernador se trasladó a Tihuatlán y desde allá, un atardecer, le dijo al candidato de Morena: eres un corrupto, eres un insano. Lo ofendió ciertamente, sin palabras bastante fuertes. Bastante. Que bueno, en política, pues eso en México no es nada extraño. Pero las dejó ahí y luego quien ahora es senador, el hijo de quien fuera gobernador, pues le dijo viejo guango y corrupto. Entonces quedó en la estela de estos 6 años del gobierno de López Obrador aquello que iba a ser López Obrador
en venganza de aquella actitud de que fuera gobernador. No se vio, sino hasta los últimos días de su gobierno, en donde por alguna razón pues se exhibió y puso en la picota pública de la opinión pública nacional a Yunes Linares y a su hijo. Personalmente pienso que allí estribó la venganza del presidente de la República, exhibiéndolo, pero previamente amenazándole o haciéndole el planteamiento de que si no se incorporaba a la tendencia oficialista el senador Yunes Márquez, iban a ir a la cárcel. Y desde luego con todo lo que esto implica. Me inclino mucho por esa versión en que efectivamente lo iban a Miguel Ángel Yunes Linares, lo iban a encarcelar, porque previamente a ese episodio, el periodista, ¿cómo se llama? López Dóriga, hizo un comentario en el sentido que en un restaurante donde estaba comiendo con algunos amigos llegó Yunes Linares y les comentó que lo iban a meter a la cárcel. 2 días después, el senador Yunes Márquez estaba incorporado ya a la bancada de Morena y estaba votando por las reformas que había propuesto el presidente todavía en ese tiempo. Bien, pues... ¿Qué pasó en esto? Perdón, maestro. ¿Qué pasó? Perdón. Toman a los Yunes como una forma de atacar al interior de Morena a sus adversarios. Adán Augusto está utilizando a Yunes Márquez en su lucha en contra de la gobernadora de Veracruz. No me lo explico de otra forma, ¿eh? No creo que sean iniciativas propias de Yunes Márquez lo que está haciendo, sino que simple y sencillamente, y algo lo hace hasta con gusto, pero desde luego que está siendo utilizado por los grupos de poder al interior de Morena. Muy bien. Amigo Martín, y al respecto de lo que menciona el maestro Bielma, de esta parte de que es posible que esta afiliación del senador Yunes Márquez forme parte de una estrategia o una pugna entre los poderes, no solo a nivel nacional, sino también a nivel estatal. Hay declaraciones del senador Huerta, hay declaraciones del delegado del bienestar en Veracruz, de la propia gobernadora en el estado, algunos militantes respecto al no estar en congruencia, no estar a gusto, no estar satisfechos con esta afiliación, no estar de acuerdo en esta afiliación del senador Márquez. Y retomando esto que dice el maestro de la posible pugna entre los grupos de poder que ya se están manifestando a nivel nacional y a nivel estatal. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Bueno, yo de entrada la afiliación de Miguel Ángel Yunes Márquez a Morena, a mí me parece que no pudo haber pasado si no se tenía el concilio, el consenso, el respaldo, la bendición, el palomeo de quien a todas luces, lo hemos platicado aquí en varias ocasiones, sigue manteniendo principios fundamentales para la toma de decisiones en Morena. O sea, no fue una decisión solamente de la presidenta de Morena, nacional me refiero, ni creo que haya sido una decisión soberana absolutamente, aunque obviamente implica tener de mi parte coincidencia con lo que plantea Alfredo Bielma de la disputa de los grupos, por parte de Adán Augusto y Noroña, que son las figuras que cubren a Miguel Ángel el día de la afiliación, y la ausencia de Andy López Beltrán, como no había sucedido con otras fotografías, de personajes iguales o peores, de impresentables que lo que se argumenta alrededor de Miguel Ángel Yunes. Entonces, el problema de la afiliación de Miguel Ángel Yunes no es un problema de ética, no es un problema de transparencia, no es un problema de un personaje que pueda parecerles muy dañino a la imagen de un partido que no traiciona, no roba, y el otro se me va, el otro tripié de la parte de... No mentir. No miente, simple y sencillamente es una cereza más de un pastel lleno de cerezas que al final de cuentas conforman una manzana envenenada efectivamente para un movimiento que se preciaba o se planteaba un discurso principista de reivindicación de nuevos comportamientos. Esto efectivamente está dejando claro que no es así.
hay una serie de elementos que rebasan con mucho la imagen de Miguel Ángel Yunes Márquez con su credencial de elector. Insisto y reitero que la imagen de Rocha con el No Está Solo no tiene parangón en este momento por las condiciones en las cuales se da. La afiliación por Andy López Beltrán del gobernador Rocha tendría incluso mayor nivel de trascendencia que la del mismísimo Yunes, porque a nosotros nos golpea como veracruzanos por lo que sabemos y por lo que vimos apenas en los últimos meses, en el año pasado. Pero fuera de eso, pues qué diferencia hay con respecto de Murat, que también obviamente sectores de ciudadanos oaxaqueños o integrantes de Morena están insistiendo en que se vaya. Bueno, al final de cuentas, Morena está planteándose cada vez más en procesos de descomposición y en plantearse como un partido atrapatodo en función de sus intereses superiores, que es el control de los espacios de poder a costa de lo que sea y en función de lo que se pueda. Y creo que en este sentido la imagen de Miguel Ángel Yunes Márquez, como la de Murat y de los otros, simplemente son las imágenes de la derrota de un modelo partido que se supone era alternativo y que había generado esperanza a un amplio sector de la población en nuestro país. Muy bien. Toño, retomando un poco lo que menciona Martín, esto implica que desde la perspectiva de Morena, desde los discursos que el mismo presidente dijo en su momento, ¿en política todo se vale? Bueno, cuando la política tiene por propósito servir, hay veces en las que es indispensable saltarse un principio. A eso le llaman razón de Estado y lo describió de manera puntual Maquiavelo. Cuando el bien superior está constreñido, limitado por una ley, uno comprende que a veces la autoridad tenga que salirse un poco del esquema legal o incluso actuar violentamente, pero en defensa de los más, en defensa de lo que se llama interés general. Pero cuando se trata, como en este clarísimo caso, de favorecer a una élite podrida, pues no tiene disculpa. Ahora, yo aquí sí tengo un disenso claro con mi amigo Martín, con quien generalmente coincido y de lo cual me siento orgulloso. Sí es un asunto de ética. La familia Yunes Márquez, la familia Yunes Linares, ha transitado por el PRI. Miguel Ángel es, me parece, uno de los dos casos en la historia de Veracruz en la que alguien ocupó 2 veces la presidencia del PRI. Miguel Ángel se va al PAN derrotado cuando el PRI no tiene espacio, porque entre otros Fidel Herrera le gana la candidatura y Miguel Alemán le gana la candidatura y se apodera del PAN Miguel Ángel Yunes, traicionando y golpeando físicamente a las personas que lo llevaron al PAN. Se apodera del PAN y después todo lo que ya sabemos, fue gobernador y tal, destruyó la vida y la carrera y el nombre de Javier Duarte, etc. Y ahora es literalmente extorsionado y es obligado a ceder la plaza a Morena, pero ojo, uno de sus hijos, Fernando, que es diputado local, sigue manejando, y digo con toda responsabilidad, los intereses del PAN en Veracruz a nivel local. Entonces, es este afán caciquil de estar presente en todas partes y por supuesto es el fin de la política con principios. Esa para mí es la primera, la más importante de las conclusiones. La segunda tiene que ver con el fracaso del modelo de la democracia representativa. Esta forma en la que estamos organizados a través de partidos, en la que el voto ciudadano implica un patrimonio público, ya no está funcionando, ya no sirve, ya no existe, ya no es útil. Está claro que hoy, y quien me diga lo contrario, pues está loco, no entiende, no sabe o está desinformado, los soples, el INE, los tribunales electorales locales y federales están absolutamente colonizados al servicio de López Obrador, de sus intereses y de los empleados de López Obrador en el partido y en el gobierno de la República y en los locales. Entonces, aquí la pregunta es, en todo este escenario, ¿qué tanto puede influir la voluntad ciudadana frente a una clase política demeritada, cínica, que a todas luces solo persigue su propósito y su beneficio personal? Y termino con lo que ya se mencionó aquí. Es de asustarse la lucha intestina al interior de Morena. Hoy, a propósito de lo que está ocurriendo con los Yunes,
este señor Cacharrín, como le decía Miguel Ángel Yunes a Casarín, que ahora es el que maneja las pensiones en Veracruz, le dijo a Manuel Huerta, el senador, las peores insolencias: arrastrado, traidor, lame no sé qué. Bueno, una cosa espantosa, porque supuestamente Huerta no se ha... acomodaticio y oportunista, le dijo, porque Huerta no se ha pronunciado contra la afiliación de Yunes. Bueno, este no es un partido Morena, es un coaligar de intereses contrapuestos en torno al Mesías, en torno al Tlatoani. A diferencia de lo que piensan mis amigos, yo creo que no tarda en romperse. Porque, ¿quién ganó el pulso? ¿Adán Augusto o la gobernadora de Veracruz? Están todavía en el medio. Para concluir el tema y para concluir el programa, 1 minuto cada uno. Martín, maestro, ¿quién empieza? Bueno, la Comisión de Honor y Justicia de Morena está analizando, está sopesando el asunto de si admiten o no la afiliación del senador Yunes Márquez. Tendrían que abordar también el asunto de Murat en este caso. Creo que allí nos va a dar una señal acerca de qué viene en lo futuro y cómo se van a conformar los grupos al interior de Morena, incluyendo la participación de la Presidenta de la República o hasta qué grado puede la Presidenta de la República tener alguna injerencia en los movimientos de Morena. Gracias, maestro. Bueno, pues esta comisión de honestidad y justicia no le doy ninguna posibilidad de que tome una decisión fuera de lo que les indiquen, ¿no? Creo que hay centros de poder de mayor nivel dentro de Morena. ¿En Palenque o en La Habana? Me quedo con la duda que les demos a quienes nos ven y nos escuchan y que lo valoren en su justa dimensión. Lo que es cierto es que efectivamente para mí es antiético lo que está pasando. Si no se entendió en la primera instancia, efectivamente todo tendría que estar corriendo, mucho de la vida pública tendría que estar corriendo. Por supuesto, la decisión no es de la comisión. De la comisión, ellos serán los voceros. Ellos serán los voceros de una decisión que efectivamente simplemente mostrará de qué lado se van a cargar los dedos para la toma de decisiones próxima al interior de Morena en esta disputa de intereses claramente visibles. Bien, pues aclarado el punto, concluido el tema, me parece que damos por terminado el día de hoy a esta emisión 483 de La Conjura. Me quitó mi minuto final de conclusiones. No se lo di el minuto porque ya se había pasado desde antes. Censura, inclusive es la producción quien la censura. Inclusive él mismo dijo, y para concluir, ¿no? Entonces yo lo asumí que ya había tomado ese minuto. Asunto concluido. Con toda seriedad, México no se merece esta clase política, ni la de antes, ni la priista, ratera, ni la panista, ni la de ahora. México es un país grande. Bueno, a ver, ¿se la merece o no se la merece? Pero es la expresión de México. La clase política mexicana es la expresión de ¿Será México. que tendríamos que voltear la idea? Lamentablemente es lo que se tenemos. lo merece. Es lo que tenemos. Es lo que hay, dice Sí, el claro. pueblo. Bien, amigas, amigos, muchas gracias por vernos el día de hoy, esta noche, y nos vemos el próximo lunes. Les deseamos que esta semana sea de mucha producción para ustedes, de mucha calma y de análisis respecto de lo que hemos venido comentando el día de hoy. Muchas gracias. 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 A los panelistas, muchas gracias.